dijo en un momento en la epístola de Gálatas, él dijo en el capítulo 1, en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Qué es más fácil? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Mi respuesta sería, es más fácil a Dios. Y usted me va a decir por qué. Porque la palabra del Señor me enseña que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios lo que cumple, lo que habla, lo que promete, lo que dice, Él lo cumple. Que Dios no es de doble ánimo, que Dios lo que Él me ha prometido, Él lo va a cumplir. En cambio, la palabra me enseña que el hombre es constante en sus caminos, que el hombre es de doble ánimo, que el hombre cambia seguido, cambia de pensar, cambia en sus actitudes, en sus acciones. Por eso, a través de la palabra, es más fácil agradar a Dios que al hombre, que al ser humano. Porque Dios me enseña que Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. El agradar a Dios te traerá un beneficio muy grande. En cambio, el agradar al hombre muchas veces te va a traer dolor, te va a traer tristeza, te va a traer desánimo, te va a traer una consecuencia donde te vas a sentir decepcionado. Eso pasa cuando nosotros queremos antes agradar al hombre, agradar a la mujer, al ser humano, que a Dios. Pero cuando yo me enfoco en agradar a Dios, en tratar la manera de seguir el consejo de Dios, Dios me va a traer recompensa. Dios me va a traer beneficios. Dios me va a dar alegría. Dios me va a dar gozo. Dios me va a dar felicidad. Eso es lo que trae el agradar a Dios. El agradar a Dios te va a traer muchos beneficios. Pero el querer agradar al hombre no. Por eso Pablo, él hacía esta pregunta. Porque si busco el favor del hombre o el de Dios, o trato de agradar al hombre, entonces yo no sería siervo. Entonces yo no sería servidor de Cristo. ¿Y por qué? Porque nos vamos a ir todos juntos a Efesios, al capítulo 6, al verso 6, 7 y 8. Y dice la palabra de Dios así. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que da uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí nos habla de cómo Dios va a beneficiar a aquel que trata, que se esfuerza por agradarle a Él. Yo te pregunto, ¿en un momento el hombre te ha felicitado? ¿El hombre te ha agradecido por algo? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un favor? A veces en ese momento es cuando, en vez de agradecerte, es cuando aquella persona toma una actitud y se aleja. Pero en cambio, Dios no es así. Por eso Pablo nos aconseja, no sirviendo a ojo, no sirviendo para quedar bien con mi líder, con mi pastor, no para quedar bien con mi hermano, con mi amigo, con mi amiga, no haciéndolo para que el mundo me aplaude, no haciéndolo para que el mundo me abrace, me felicite y me diga siervo y me diga usted hermana, qué bien lo ha hecho, la felicito, porque eso no es así. Porque eso lo busca aquel que quiere quedar bien con el hombre, aquel que quiere que lo aplaude el ser humano. Pero la palabra me enseña que yo tengo que tratar, tengo que esforzarme por agradar a Dios. Hoy en día, lastimosamente el pueblo de Dios se ha descuidado de una manera tan grande que estamos tratando más de agradar al ser humano, agradar nuestra carne, agradarnos nosotros mismos, y hemos dejado a un lado el agradar a Dios, el agradar a aquel que entregó su Hijo por ti, en agradar a aquel que cada día te bendice, en agradar a aquel que te da la vida, te da la salud. Ahora estamos queriendo agradar al hombre. Estamos queriendo ponernos al lado del ser humano. Estamos queriendo darle el ok al hombre y no el decirle a Dios, aquí estoy. Yo quiero agradarte a ti. Porque muchas veces el agradar a Dios te va a traer a tu vida pruebas difíciles, donde tú no vas a encajar con el ser humano. ¿Y por qué no vas a encajar con el ser humano? Porque el ser humano va a notar y va a ver que tú no estás siguiendo su voz, que tú no estás siguiendo lo que dicen, sus consejos, sino que tú estás haciendo lo que la palabra te enseña. Y con el ser humano tú vas a quedar mal. Pero ¿cómo vas a quedar con Dios? Con Dios vas a quedar bien. ¿Sabes cómo dice el mundo? El mundo dice, todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, yo lo tengo que hacer. Pero ¿sabes qué nos dice Dios? No vivas como el mundo. No hagas lo que el mundo hace. No mires como el mundo mira. No hables como el mundo habla. No camines como el mundo camina. No vivas tu vida como el mundo vive su vida. Porque tú no eres de este mundo. Cuando yo quiero encajar en un grupo social, cuando yo quiero agradar al hombre, ¿sabes qué hago? Trato de desviarme de la palabra. Tratamos de hacer lo que ellos hacen, pero le hemos dado la espalda a Dios.
Quedamos bien con el hombre, pero quedamos mal con Dios. Por eso hoy Dios nos hace la pregunta: ¿qué crees tú, hijo? ¿Qué es más fácil, agradar al que tienes a tu lado o agradarme a mí? Es más fácil agradar a Dios, porque Dios es permanente, porque Dios no cambia. El hombre sí cambia. El hombre no es estable ni permanente. El hombre ahora es tu amigo, mañana te puede dar la espalda. El hombre ahora te puede abrazar, pero mañana te puede rechazar. En cambio, Dios es siempre el mismo. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que ahora estamos con Dios somos nosotros, pero mañana nosotros lo dejamos. Por eso la palabra del Señor nos enseña: todo lo que hagáis para mí, dice Dios, hacedlo de corazón. No, si el hombre no te felicita, si el hombre no valora tu esfuerzo, el hombre ve tus errores, pero no ve cómo tú trabajaste para mí. Y en vez de felicitarte, el hombre te dice: no hiciste nada. Pero Dios dice: yo vi tu esfuerzo, hija. Yo vi cómo tú me estabas buscando. Yo vi cómo tú hiciste para mí la limpieza. Yo vi cómo tú hiciste para mí ese arreglo floral. Yo vi cómo tú te esforzaste, hija. Yo lo vi. Yo te voy a bendecir. Eso es lo que nos importa. La opinión de Dios, el ok de Dios, el sí de Dios, el estar bien con Dios, y no el ok o el sí del hombre. Porque la palabra del Señor nos enseña eso. Sabiendo, dice, que Dios va a dar a cada uno, lo va a bendecir conforme a lo que quisiere. También en la palabra de Dios encontramos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, encontramos la vida que le agrada a Dios. Y dice así: aquí hay un listado, y comienza a decir: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendéis de nosotros como es conveniente, conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues vuestra voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. Amados hermanos, aquí hay como unas 3 palabritas de qué es agradar a Dios. Y el tema que tiene ahí es la vida que le agrada a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que vivir en santidad. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que vivir bajo el temor de Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que seguir la palabra de Dios. Tú tienes que obedecer a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que vivir en santidad. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que apartarte de aquel estado que a Dios no le agrada. Aquí dice: apártese de la fornicación, apártese del adulterio, apártese de la mentira, del engaño. No engañe a su hermano, no le mienta a su hermano, porque eso no le agrada a Dios. No nos mintamos los unos con los otros, porque eso no le agrada a Dios. Si tú y yo queremos agradar a Dios, debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Pero si tú y yo queremos agradar al hombre,
Vamos a tratar la manera de ser mejores con el hombre, de agradar al hombre, de seguir el consejo del hombre, pero vamos a tratar de desagradar a Dios. Y vamos a comenzar a hacer cosas que ponen mal a Dios, que entristecen el corazón de Dios, y vamos a tratar de no seguir el consejo de Dios. La palabra del Señor también nos enseña. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 24, hay un ejemplo. Hay un ejemplo. Y antes de compartir este ejemplo, quiero decirte, enfócate más en agradar a Dios y no a la gente. Porque no está escrito en la Biblia. Pero hoy en día, las iglesias cristianas están más tratando de agradar al hombre, que hacen espectáculos que no están en la Biblia. Hacen actividades que no están dentro de la Biblia. Y les enseñan al pueblo a llevar una vida desenfrenada, una vida que va en contra de la palabra de Dios. Por eso, el ejemplo que les iba a dar, que está en Hebreos 11:24, nos habla. Por la fe Moisés, siendo adulto, dice, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Un gran llamado. Moisés dijo, ¿cómo yo voy a agradar al hombre antes de mi Dios? La palabra de Dios nos enseña, dice que Moisés tuvo que dejar todo eso por agradarle a él. Moisés tuvo una crisis de identidad. ¿Y por qué? Porque él nació como un hebreo, pero fue criado como nieto del faraón. La palabra del Señor nos relata que Moisés creció con el faraón, creció allá en Egipto. Pero cuando él creció, se enfrentó a la realidad. Él tuvo dos opciones. Fingir seguir siendo el nieto del faraón, donde iba a ser muy bendecido materialmente, donde probablemente iba a tomar el cargo del faraón, iba a seguir las costumbres de Egipto, iba a quedar bien con la realeza, iba a quedar bien con aquel pueblo de Egipto, pero iba a quedar mal con Dios. Pero dice la palabra de Dios que él prefirió dejar el lujo, la fama, el poder, las riquezas, todo, por seguir a Dios. Él decidió rehusarse a llamarse el rey, el nieto del faraón, y él dijo, no, yo soy judío. Y él dijo, yo voy a tratar de agradar a Dios. Ese es un ejemplo para nosotros, amados hermanos, que el agradar a Dios nos va a traer beneficios. Y esa es la importancia de agradar a Dios, porque cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, Dios va a venir y te va a recompensar, te va a poner en un lugar alto. No es necesario que nosotros nos pongamos en ese lugar alto solos, no. Dios te va a poner en ese lugar alto en el cual Él te quiere poner. Mira lo que en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 1 nos enseña. Lo que hacían aquellos hombres por agradarse a ellos mismos y agradar al ser humano, a la sociedad. Jesús dice,
guárdense de hacer injusticia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si yo agravo al hombre, yo no voy a recibir la bendición que Dios me quiere dar. Sé que muchas veces tú has llorado. Quizás tú has derramado lágrimas y has dicho todo mi esfuerzo, mi sacrificio que hice, nadie lo vio, nadie lo notó. Y tú dices, quizás voy a dejarlo todo, quizás ya no voy a servir a Dios, porque si hago algo malo ahí sí todos lo notan, pero si hago algo bueno ahí nadie lo ve. Pero ¿sabes algo? Un día Dios te va a recompensar. Un día Dios va a venir a premiar a cada uno según haya sido nuestro esfuerzo. Si tú ves que tu hermano que está al lado tuyo allí en la iglesia lleva una vida donde no lleva vida de santidad, donde no se quiere consagrar, donde no quiere obedecer a Dios, déjalo. Pero no trates de ser igual que él. Porque recuerda la frase que te dije al inicio. El mundo dice, todos lo hacen, yo lo voy a hacer. Pero Dios nos dice, tú no eres como el mundo. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros tratamos de agradar a Dios. Somos ese pueblo que fuimos comprados a precio de sangre. Y vamos a poner unos ejemplos. Quizás tú digas, me aconsejan que no perdone. Mi familia me dice que no vaya a perdonar a aquel que me dañó, me lastimó. Y tú estás ahí entre dos decisiones. Y tú sabes muy bien que la palabra del Señor te manda a perdonar. Y tú dices, pero prefiero perdonar, voy a perdonar. Ok. Para tu familia, tú tomaste una mala decisión. Para tu familia, a ti te gusta sufrir. Tú quedaste mal con tu familia, con el hombre, tú quedaste mal. Pero con Dios, con esa acción, con esa actitud que tú tomaste, tú trataste y te esforzaste en medio de tu dolor de agradar a Dios y tú perdonaste de corazón. ¿Sabe qué hiciste ahí? Agradaste a Dios, porque trataste de obedecer su palabra y de ponerla por obra. Es ahí donde ante la sociedad tú vas a quedar mal, vas a ser aborrecida, pero delante de Dios tú quedaste bien. El agradar a Dios es decir a todo aquello que el mundo me ofrece, no, y el de decirle a lo que Dios me ofrece, sí. ¿Y cómo así? La palabra me dice que si alguno quiere ser seguidor de Cristo, niegue su vida, niegue todo aquello que a Dios no le agrada y sígale. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos agradando a Dios. Por eso Pablo dijo, si yo aún estuviera agradando al hombre, yo no fuera seguidor de Cristo. Y él sabe por qué lo estaba diciendo. Él rehusó todo. Él dejó todo y dijo, no, yo voy a seguir la palabra de Dios. Yo voy a seguir y voy a tratar de agradar a Dios. Amado hermano, es necesario que en medio de estos tiempos difíciles en los cuales estamos, tú y yo tratemos la manera de presentar nuestro cuerpo delante de Dios limpio, puro y sin mancha. Es necesario que tú y yo nos paremos firmes y meditemos, reflexionemos que es más importante Dios que las cosas de este mundo. Porque este mundo va a cambiar, este mundo va a dejar de existir, pero Dios y el amor, su voluntad y su misericordia no va a cambiar. Y para finalizar, ¿cómo saber si estoy agradando a Dios? Si está dentro de la palabra de Dios y tú lo estás haciendo, estás agradando a Dios. Pero si está fuera de la palabra de Dios,
tú no estás agradando a Dios. Dios nos hace un llamado a agradarle a Él antes que el ser humano. Porque con el ser humano tú y yo no vamos a quedar bien. Pero con Dios sí debemos de quedar y debemos de esforzarnos por ser mejor. Quiero orar para que Dios nos enseñe a que nosotros seamos mejores. Y que es más importante el sí de Dios que el sí del hombre. Porque cuando el hombre te rechaza, Dios te abraza. Porque cuando el hombre te miente, Dios te enseña la verdad. Porque cuando el hombre te engaña, Dios está siempre contigo. Cuando el mundo te rechaza, Dios te viene y te recoge y te da sus brazos y te lleva al lugar más alto. Tú quieres ser bendecido, tú quieres servirle a Dios, tú quieres hacer algo grande, tú quieres ser un gran instrumento. Agrada a Dios, porque cuando tú agradas a tu papá, cuando tú tienes deseo en tu corazón de servirle, Él te va a bendecir. Dios amado, en esta hora queremos clamar, Señor, por aquellas vidas, por aquellos hermanos, Señor, que te necesitan, por aquel pueblo de Dios, Señor, que necesita, Padre, de ti, Señor amado. En esta hora, Señor, que tu presencia fluye, que los llene, Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre. Pon esa paz, esa tranquilidad y enséñanos, Padre, a poder santificarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queremos vivir para ti, Señor. Amén, Jesús, y amén. Que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida.